Nunca con Raúl Timerman. Jorge, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Gustavo? Muchas gracias, como siempre. Usted desde marzo de este año nos viene advirtiendo. La derecha está desatada en el mundo, nos viene contando las campañas que después se replican en la Argentina. Y ahora tenemos estas declaraciones hoy de Patricia Bullrich, que habla de sustituir al gobierno el año que viene, de Ernesto Sanz, de la carta del domingo muy destituyente de Mauricio Macri. ¿Cómo lo analiza? Bueno, se está concretando en la Argentina la matriz que se despliega en el mundo, que es que el neoliberalismo ya no tiene argumentos para vivir en democracia y por lo tanto ha generado técnicas destituyentes nuevas que tienen en cada país su propia particularidad, pero el neoliberalismo no se puede ya justificar, ya no puede encontrar argumentos. Por eso, incluso al frente del imperio hay un presidente no democrático, es decir, no tiene más recursos argumentales, por lo tanto las técnicas destituyentes, esto hay que saberlo, van a desplegarse con muchísima fuerza, es decir, el estado de alerta al que convocó usted al principio del programa me parece muy pertinente porque la pandemia nos ha invisibilizado en cuanto a nuestra capacidad de movilización social y de resistencia popular. Y ellos, en cambio, tienen todos los dispositivos con los que juegan y ya, le digo, vuelvo a insistir en ello, es una matriz mundial. Vuelven al Estado que se ocupa de lo público y de lo común, un Estado totalitario, y ellos se apropian del término libertad. Esta es la nueva fisonomía golpista mundial. Y además, algo que se ve hoy en la Argentina, quieren imponerle un pliego de condiciones, los derrotados, los que son minoría, a las mayorías para gobernar. Les dicen, sí, hagan esto o no van a poder gobernar. Bueno, además ellos saben que en el caso específico de Argentina, si Alberto, el presidente, atraviesa la pandemia y realmente empieza a organizar y reconstruir al país, van a estar en un serio problema, porque la travesía esta de Argentina sería una travesía ejemplar, sería una travesía excepcional y extraordinaria en Latinoamérica, que sería hasta incluso posible pensar en un nuevo comienzo de los proyectos latinoamericanos democráticos. Entonces van a jugar muy fuerte con el presidente, contra el presidente. Sí, ahora esto también va a depender mucho, va a estar muy atado a la elección de Estados Unidos, ¿no? Sí, hemos tenido ya una mala noticia con el gobierno español, colaboró muchísimo para que no fuera elegido presidente del BID el reaccionario que fue elegido, y es una incógnita la presidencia de los Estados Unidos, porque el neoliberalismo también tiene eso, Silvestre, a pesar de los desastres que genera, tiene tal nivel de captura de las subjetividades, claro, que sabe lograr que el caos juegue a su favor, es decir, una situación extremadamente caótica, como incluso la que la propia pandemia produce, a veces se constituye en el llamado a un amo autoritario, de orden, o que simule eso. En otras circunstancias, Trump ya no podría ni siquiera presentarse. Y sin embargo, aquí no está claro en absoluto que vaya a perder. Es probable que pierda, pero no sería un hecho seguro. Jorge, si me permite un minuto, usted sabe que los martes tenemos el Pica Pica con Raúl Timerman, usted es un habitual sí, televidente, lo vamos a sumar para compartir algunas reflexiones, si le parece bien. Bien, me parece bien. Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Gustavo, ¿cómo estamos hoy? Gran día. Bien, ahí te está escuchando Jorge, lo estabas escuchando seguramente a Jorge Alemán también. Totalmente, sí, coincidimos 98%. ¿Esto cómo ves? Para que compartan un poquito con Jorge y después ya lo despedimos y seguimos con el Pica Pica. Lo que está hablando de esta nueva derecha y estas formas destituyentes que la derecha va aplicando y buscando en el mundo. Pero nosotros, es clarísimo, es así, lo hablamos creo que en el extra del jueves pasado, el martes anterior. La nueva política de la derecha en el mundo es tolerancia cero para los gobiernos populares. Tolerancia cero. Lo ves a través de la prensa,
Lo ves a través del artículo firmado por Mauricio Macri el domingo en La Nación. Parece la carta de un hombre sin pasado. Está lleno de contradicciones con su propia historia. Como si viniera de otro planeta. Viene de otro planeta porque estuvo de vacaciones todo este tiempo en que el pueblo argentino la pasó tan mal con la pandemia. Pero es así como dice Alemán, es tolerancia cero a los gobiernos populares. Va a haber que bancárselo porque vienen con todo. Y es una estrategia. Y es una estrategia que está utilizando el núcleo duro de Juntos por el Cambio para terminar finalmente. Yo no creo que Mauricio Macri, como decía Alfonsín, no puede, no sabe, no quiere ser candidato a presidente, porque no puede competir en unas PASO. Creo que lo que quiere hacer él es ser el gran elector, ser el hombre que diga nuestro espacio va a estar representado por Horacio Rodríguez Larreta y competir con el radicalismo. Sí. Y cuando diga eso, después de venir de posiciones de extrema derecha, hay 3 o 4 párrafos de su carta que son terribles. Cuando diga eso, él está teniendo el mismo discurso de la extrema derecha que no lo apoyó en las elecciones. Está teniendo el discurso de José Luis Esper, está teniendo el discurso de Centurión. ¿Por qué? Porque el día que designen Horacio Rodríguez Larreta, el votante de ese espacio se va a sentir aliviado, va a decir, bueno, no tengo que votar a una persona como Macri, tengo que votar a Horacio Rodríguez Larreta, me siento más cómodo. Claro. Y va a tratar de sumar el voto de extrema derecha que no tuvo. Mirá, dice cosas en la carta que son terribles. Hay cosas que yo no conozco, no sé de economía, no sé de justicia. Yo te escucho a vos hablar de cómo funciona la justicia y me maravillo la comprensión que tenés. Pero dice, la sociedad está atenta a que haya jueces que rechacen las presiones y honren la independencia de la justicia. Justo fue 4 años presidente, sí, con una justicia que perseguía y encarcelaba opositores. Total, sí, sí. ¿Y ¿Qué quiere decir? Los echaba, los tiraba por la ventana como quería o los pasaba de un lado a otro como él quería, ¿no? Pero mirá las cosas que dice. Dice ciudadanos movilizados y atentos que han ganado las calles. Lo dice el domingo, después que el domingo anterior estuvieron quemando barbijos y durante la semana fue la sedición policial. Eso llama ciudadanos movilizados y atentos que han ganado las calles. Por favor. Después dice, nadie debería sorprenderse cuando el pueblo rechaza decididamente una y otra vez los decretos de necesidad de urgencia. ¿Quién quiso nombrar por decreto jueces de la Corte Suprema de Justicia? Total, Macri. Espérate ahí, Entonces, ¿qué quiere decir esto? Explícamelo. Habla de derechos humanos. Sí. Habla de derechos humanos. Había que hablar de derechos humanos durante el proceso militar, obvio, durante la dictadura. Que ellos acompañaban, ¿no? Espera un minuto ahí. Jorge, tu análisis para cerrar. Bueno, sí. Evidentemente el neoliberalismo es el intento de que la vida transcurra en el presente absoluto y que la historia desaparezca, así que claro, no es de extrañar que el presidente que no se sabe cómo fue presidente, escriba solo desde el presente, porque no tiene ninguna dimensión histórica de lo que es la Argentina. Luego, la cuestión es más grave, no es solo una incompatibilidad entre el neoliberalismo y los gobiernos populares, que sí lo es, sino incluso con la propia democracia, es decir, tendencialmente el neoliberalismo ya tiene un problema para legitimarse democráticamente y empieza a buscar nuevas técnicas que no son las del golpe de Estado clásico, sino técnicas como ustedes las están denominando, sustituyentes, destituyentes, y que surgen a partir de generar condiciones caóticas, beneficiarse del gran desastre de la pandemia y especialmente utilizar las armas financieras para provocar situaciones de extrema vulnerabilidad. Por lo tanto, es la hora de la gran épica, bien, aunque la épica sea total, silenciosa. Total.
Jorge, un abrazo como siempre. Gracias por tu análisis. Gracias. Bueno, Raúl, a esto hay que sumarle lo de las últimas horas de Patricia Bullrich, ¿no? Que habla de la sustitución del gobierno para el año próximo. Es lo mismo, Patricia Bullrich, Fernando Iglesias, Miguel Ángel Pichetto, Mauricio Macri, es lo mismo. Nosotros acá en este pica pica que dura nada, hemos hablado de la creación de clima, de la epopeya, la gesta epopéyica, de la reconstrucción de Argentina, de la tolerancia cero a los gobiernos populares. Hemos hablado que el odio se expresa en las redes sociales. Les recomiendo, miren en Netflix El dilema de las redes sociales. Es el lugar donde se expresa el odio. Y no quiero dejar de decir algo porque realmente esta mañana yo me levanté pensando, ¿cuál es la noticia del día? Guzmán enviando el presupuesto 2021 a la Cámara de Diputados. Esa es la gran noticia. Exacto. Miro la tapa de los diarios y Clarín titula: Falabella no ve salida a la crisis económica y se va de la Argentina. ¿Y sabés de qué me acordé en ese momento, Gustavo? Instantáneamente, de algo que pasó hace 30 años. Calle Piedras al fondo, altura de Clarín, o una cuadra más, había en una esquina un restaurante José Luis. No sé si lo recordarás. En ese restaurante me invita una noche Jacobo Timerman a cenar. Jacobo era tío mío. Sí. Jacobo no, es indudablemente un hombre que conocía de periodismo, de medios. Sí, vaya, se conocía. Y me dice una frase que me quedó grabada y la recuerdo 30 años después leyendo esto de Clarín. ¿Sabes lo que me dice? Me dice: la democracia en la Argentina no va a ser posible mientras exista el diario Clarín. ¡Epa, qué fuerte! Mañana lo dijo él, no lo digo, yo lo repito, él lo dijo claramente hace 30 años. Fuerte, fuerte. Hoy sí, pica, te viniste con el pica pica abajo del brazo, ¿eh? Yo te digo, las cosas cambian muchísimo. Vos fíjate, el Morsa era otro, no era ese. El responsable de 11 también era otro. Y de pronto se empiezan a saber cosas que fueron fabricadas en un determinado momento por esa justicia que Mauricio Macri dice independiente del poder político. Sí. Sí, hay que hilvanar todo con todo. Exactamente. Y ahora viene, vos fíjate, ¿cuál para mí el punto más importante de esta semana va a ser el viernes? Yo lo escuchaba tu entrevista con Golán. La pregunta que me hago es, el viernes, ¿van a volver a estar juntos Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof? Gran pregunta. Hoy, para decir, hoy sin respuesta. Yo estoy seguro que Alberto Fernández va a hacer todos los esfuerzos para que eso sea posible. Seguro. Bueno, veremos. Hoy sin respuesta a esa pregunta. Raúl, gracias como siempre. Hasta el próximo martes. Abrazo. Hasta el martes, Gustavo, y mucho éxito. Gracias. Raúl Timerman, pica pica hoy fuerte, fuerte. Se vino con los tapones de punta. Hablaba del tema Falabella. Enseguida vamos con Pedro Brigger, que hay muchas novedades también a nivel internacional.